Bueno, buenos días, tardes, noches. No sé cuándo van a poder ver este video. Eh, de hecho, querría habérselo subido hoy, 26 de diciembre, para que ustedes lo tuvieran, pero parece que la plataforma está teniendo algún problema. La plataforma de Moodle parecía que le estaban haciendo algún tipo de actualización y por eso eh, quizás me tarde un par de días desde que esté haciendo esta grabación hasta que ustedes lo puedan tener disponible. Sin embargo, bueno, pues vamos a adelantar el contenido de la semana número 4 para que ustedes ya lo puedan disponer y eventualmente hacer la tarea que está asociada a dicha semana con anticipación. Esto es porque yo el día 10, que es cuando tenemos agendada la reunión interactiva, pues se me hace literalmente imposible poderles proporcionar la clase. Pero siempre, por supuesto, estaría pendiente de cualquier consulta, cualquier pregunta. En esta semana pues nos toca conversar sobre costo total de propiedad. Y la verdad es que estos días han sido muy duros para el sector salud, en mi opinión. Yo me sigo considerando parte del sector salud, por supuesto, a pesar de que mi trabajo actual es remunerado o el que tengo mayor remuneración, pues no tenga nada que ver, pero sigo muy vinculado en alguna medida y asistir a eh, pues esta situación en la que se están produciendo una gran cantidad de despidos en el Ministerio de Salud, particularmente en el Hospital Nacional Rosales y en el Seguro Social, me parece pues una situación verdaderamente lamentable en la que los costos de sostener el sistema de salud eventualmente tienen mucho que ver. Y bueno, en un escenario en el que recientemente pues se ha lanzado a bombo y platillo una aplicación informática eh, que poco después, conociendo quienes han trabajado en el sector, las dificultades que se pasan desde el punto de vista de la calidad y la cantidad de horas de profesionales para atender la salud de las personas, del público, ¿verdad? Que se den las dos cosas, ¿verdad? La inversión en tecnología mayúscula, ¿verdad? De millones de dólares, eventualmente, en desarrollar y sostener una app, implementar toda una plataforma, ¿verdad? Y por otro lado, pues en los servicios especializados, tercer nivel, eh, pues están dando recortes, como que hay algo que no cuadra muy bien, en mi opinión. Así que, aunque sea pues muy dramático, creo que no podría ser mejor momento para hablar de lo que cuesta implementar un sistema de información en salud y también lo que vale un sistema de información en salud, que es otra cosa diferente. Vamos a hablar de las dos cosas. Eh, y es que, bueno, nada es gratis. Aquí nadie te va a regalar absolutamente nada de nada. Todo necesita, pues, una inversión, ¿verdad? A veces más pequeña, a veces más grande. Y, por supuesto, en un sistema informático no es Office, ¿verdad? Que tú lo instalas y te acostumbras a él y ya no vas a necesitar nunca más algo, ¿verdad? Porque ya está muy maduro el software. eh, Siempre vas a necesitar mejorarlo, corregirle cosas. No hay nada más mutante que una herramienta informática aplicada al ámbito de la salud. Así que vamos a necesitar estimar al menos ese costo, ¿verdad? Para que nuestra herramienta, que se va a convertir eventualmente en protagonista de nuestro trabajo para siempre, siempre esté a la medida de mis necesidades, ¿verdad? Eso es lo ideal, que no se me quede obsoleta. Em, Tenemos que hacer esos esfuerzos, ¿verdad? De inversión, intentando procurar que no nos devore el ímpetu consumista, ¿verdad? Siempre vamos a tener la tentación de comprar o de implementar sistemas costosos que supuestamente tienen grandes virtudes. O sea, eso no lo solemos
tener la tentación a pensar que una herramienta o nos quieren presentar generalmente las herramientas como que son la panacea y nos van a ayudar a absolutamente todo, lo que sobre todo donde más me duele, pero no siempre es así, o más bien, según mi experiencia, casi nunca una herramienta informática realmente me resuelve los problemas que tengo, que son generalmente estructurales. Pero, pero tampoco es mentira que las herramientas informáticas suavizan la carga administrativa, permiten tener datos más oportunos, ok, de mejor calidad, más confiables, y son imprescindibles para poder mejorar en todo sentido. Entonces, quitando los idealismos, ¿verdad? La utopía de que la herramienta informática va a ser el revulsivo que va a hacer que toda mi organización cambie y mejore en el servicio que presta, sí es cierto que va a ser imprescindible implementar herramientas informáticas si queremos salir de una utilización de recursos muy alta, eh, por no tener la información a la confiable y disponible, ¿verdad? Eh, en ese sentido, bueno, también hay que pensar un poquito desde un punto de vista sostenible, ¿verdad? Sobre todo cuando no tenemos fondos, lo vimos la semana pasada, eh, hasta qué punto es necesario, pues, garantizar que se tiene financiamiento de gasto corriente para sostener las plataformas, ¿verdad? Cuando estábamos hablando también de inversiones de sistemas informáticos en la nube o on-premise o en las instalaciones, ¿verdad? Instalados en la propia institución, hasta qué punto eso puede influir para tomar una decisión y bueno, pues en una aplicación correcta de un estudio, digamos, correcto de to- costo total de propiedad, que es como se denomina, lo que vamos a ver ahora, eso sale a la luz, ¿verdad? Hasta qué punto me va a costar más o menos una idea u otra. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes dominen bien estos métodos, uno específicamente que vamos a usar, para poder tomar una buena decisión, porque de eso se trata, ¿verdad? De nuevo, es fundamental sobre todo porque estas herramientas no son accesorios, ¿verdad? Sino que normalmente uno va a privilegiar o va a pretender informatizar eh, el core de negocio, ¿ok? El núcleo, la espina dorsal de su trabajo. Entonces es bien importante que esa inversión pues esté bien hecha, ¿verdad? Y que sea sostenible. Porque después ya no se puede prescindir, ya no hay marcha atrás. De una herramienta así como, bueno, eh, por ejemplo, ya me voy a permitir el lujo de criticar la app Doctor SB. Si un día prescinden de ella, siempre y cuando los servicios de salud en los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel sigan proporcionando una atención adecuada, la app es una herramienta interesante para algún sector de la población que se ahorra un viaje, que puede acceder a un medicamento más cercano para cosas sencillas, ¿verdad? Para enfermedades de fácil trato manejo. Vale, pues esas son aplicaciones, digamos, como interesantes, pero no imprescindibles. En cambio, un expediente clínico electrónico como el SIS, eh, ahí sí ya no hay vuelta atrás. A lo mucho, a lo mucho. Lo que puedes tener son un plan B en caso de que el sistema falle, ¿verdad? No tengas energía, lo que sea, pues tener tus documentos, tus expedientes en papel para luego volcarlos a la aplicación. Pero, les digo, las herramientas que se convierten en el núcleo del trabajo, ahí sí uno tiene que tomar esas decisiones muy, muy, muy mesuradamente. ¿Ok? Entonces hay que hacer este tipo de ejercicios, aunque se lleve a lo mejor un día o 2 días, una semana, eh, poniéndole numeritos, ¿verdad? Cifras
a lo que puede costar implementar un sistema de información y sus diferentes posibilidades. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir. La definición de costo total de propiedad, como pueden ver en la diapositiva, pues es una herramienta que nos va a permitir de manera ordenada, para que no se nos escape nada, eh, tomar en cuenta todo lo que implica implementar un sistema informático. Claro, eso pues quizá nos puede salir más fácil a los informáticos hacerlo porque sabemos o hemos tenido alguna experiencia en ese sentido, pero ustedes tienen también que dominar esas características, ¿verdad? Mínimas que debemos tener en cuenta para que puedan trabajar de la mano con quienes saben más de la parte técnica informática y ustedes que saben más de la parte técnica de la salud, ¿ok? Para llegar a, a un resultado viable, ¿verdad? Desde el punto de vista del análisis. Y la idea es que el costo total de propiedad no solamente se calcule en cuanto a la adquisición de una herramienta, sino en todas sus fases. Y ahora vamos a ver las fases del ciclo de vida de la herramienta informática, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta pues, costos directos, hardware, software y costos indirectos, como la energía, el almacenamiento y demás. ¿Ok? Muy importante. Un segundito. Muy bien. El costo normalmente se observa como ese iceberg que vemos en la diapositiva. ¿Ok? En general, lo que flota sobre la superficie del agua es un porcentaje mínimo. ¿Ok? Digamos que es una regla de Pareto. Un 20%, un 15% es lo que vemos. Eso es lo que implica la obtención del software o el desarrollo. Si hemos decidido apostar por tener nuestro propio equipo que se ha puesto a trabajar, ¿verdad? Muy diligentemente a desarrollar la aplicación. Hace un análisis de requerimientos, un diseño de la aplicación y de la arquitectura de la aplicación y la programación. Eso es, como les digo, una regla de Pareto que va entre el 15 y el 30% como máximo, como máximo. ¿Ok? En realidad, la carga mayor desde el punto de vista del costo de implementar un sistema de información es cómo lo sostenemos. ¿Ok? Eh, Se necesita apoyar mucho todo lo que implica en hacer que los usuarios y usuarias lo utilicen correctamente, no tengan ningún tipo de obstáculo y responder de manera ágil cuando tienen un problema, arreglar el propio sistema, sobre todo si está hecho en casa. Generalmente al principio es muy volátil, ¿verdad? Porque es difícil en nuestro contexto tomar en cuenta todas las necesidades. Entonces, generalmente se selecciona pues lo más importante, pero inmediatamente que lo importante está ya desarrollado y está en marcha, ya los profesionales, ustedes dicen, no, pero esto no es suficiente, yo necesito ahora esto otro y esto otro y esto otro. Y además esto que me dijiste está malo porque así alguien te dijo que era así, pero no era así en realidad, era así otra de la otra manera. Entonces, todo el rato a cambiarlo, ¿verdad? Todo eso está dentro de este super iceberg sumergido, ¿ok? Y eso es muchísimo más costoso. Eventualmente, incluso al rato, hasta los programadores que trabajaron en esta primera etapa ya se fueron, buscaron camino, ¿verdad? Encontraron otro trabajo y ahora los que siguen tienen que entender el código que hicieron los primeros. Se convierte en un mare magnum, ¿verdad? Eso es lo más complicado. Entonces, por favor, siempre tomen en cuenta que este tipo de esfuerzos suelen presentarse de esta forma. Y cuando alguien llegue muy bien presentado, con su corbata y tal, y es una presentación maravillosa de una herramienta y le diga que eso solo vale 2 millones y ya queda todo resuelto, ustedes piensen que esos 2 millones son solamente esta cúspide del iceberg, ¿ok? Si le están diciendo que esa herramienta vale 1 millón o vale 100.000 o lo que sea,
multipliquen eso por 4, como regla de 3, así, lo multiplican por 4 y eso es lo que les va a costar en general la implementación real del software a corto o medio plazo. ¿Ok? Y a largo incluso todavía más. Muy bien. También tenemos que tomar en cuenta pues el retorno de inversión, ¿ok? Aquí, aunque normalmente si estamos hablando de salud pública es muy difícil de calcular, porque nosotros no es fácil que uno diga, bueno, eh, o por lo menos nuestros sistemas no están diseñados como para poder tomar en cuenta cada costo, ¿verdad? Cada elemento de la atención de un paciente, por ejemplo, asociado a un centro de costos y por tanto siendo sumado, qué sé yo, cada día encamado, toda la lavandería, todos los insumos médicos, aparte de salarios de los profesionales, todo, como si fuera un hospital privado, ¿verdad? En el que hasta la última jeringuilla es tomada en cuenta para cobrarla y sacar una factura. Pues bien, bien, eventualmente en el sector salud público, pues no es fácil de calcular cuánto nos estamos ahorrando por la implementación, pero siempre es bueno pensar también si ese esfuerzo de inversión, ¿verdad? Y de gasto corriente, pues tiene un retorno de inversión, o ROI, es como se abrevia. En un proyecto de inversión siempre se calcula para ver cuántos años voy a tardar yo en que los beneficios que me produce esa inversión pues sean mayores que lo que me costó hacerla, ¿verdad? También me lo vamos a ver dentro de un momentito, pero vale la pena que lo planteemos desde ya que también es un concepto que es importante. ¿Por qué es muy importante que consideremos el costo total de propiedad? Bueno, pues que hay que tomar decisiones todos los días, de todas horas, ¿verdad? Y esas decisiones no pueden ser arbitrarias o por caprichos. Bueno, eso es lo ideal, pero ya sabemos que no funcionan las cosas así, ¿verdad? Que se toman decisiones, pues a veces estéticas, políticas, por conveniencia, de otros tipos, ¿verdad? No pensando en el bien o que tengan, que se maximice el impacto en los receptores de la salud pública en particular. Pero lo ideal es que uno diga, bueno, yo quiero tomar una buena decisión de qué herramientas voy a usar o cómo van a ser estas, eh, para que esa inversión realmente tenga un sentido, ¿verdad? Y que el público no me la tire a la cabeza, ¿sí? O, bueno, también depende de la capacidad que tenga el público de protestar, ¿verdad? En este momento no mucha. Pero, pero en algún momento la historia pasa factura, ¿ok? A quienes toman las decisiones. Entonces es muy importante actuar con honestidad y sobriedad. Esa es mi opinión, nuevo, ¿verdad? Hay personas que no opinan así, hay personas que son arriesgadas, que dicen, no, quién sabe dentro de 5 años qué va a pasar. Entonces nos tiramos al río sin agua y compramos tal y cual o implementamos tal y cual. Bueno, ese es otro tipo de estrategia. Puede salir bien, puede salir mal, tiene más riesgos. Pero bien, en mi opinión, lo importante es ser precavido en ese sentido. Vamos, sobre todo cuando estamos hablando de muchísimo dinero que no es nuestro. Así que hay que considerar tomar esas buenas decisiones y el TCO, la herramienta de costo total de propiedad, es una herramienta excelente para tomar esas precauciones y ser prudentes, ¿verdad? Y que no después no nos vengan a pasar la factura de ninguna manera. Em, sigamos con el siguiente. Otra cosa que nos permite hacer en la herramienta de costo total de propiedad es no olvidarnos de ninguna de las etapas en las que un software se implementa. Casi siempre pues vemos la primera parte, ¿verdad? Bueno, pues tengo que comprar la herramienta, tengo que comprar el equipo informático, tengo que tener a lo mejor a un recurso especialista, ¿verdad? De software y demás o para administrar la base de datos y lo demás ya se verá. Pero ya hemos visto que esa primera etapa solamente es del 15 al 30% del costo. Así que eso de lo demás ya se verá. No, no, hombre, tienes que tomarlo en cuenta. No puede ser así de despreocupado, ¿verdad? Así que
Es muy importante, ¿verdad? Tomar todas las etapas, que ahora vamos a ver cuáles son, en cuenta y quizá valorando diferentes alternativas en esas etapas, pues encuentre opciones, ¿verdad? Por haber hecho esa reflexión, puede encontrar algunas opciones interesantes para que eh, al final ese esfuerzo pues sea óptimo desde el punto de vista del uso de recursos, ¿verdad? De recursos financieros. Y otro punto importante, el último, desde el punto de vista de importancia general, es que, bueno, pues a largo plazo todas estas decisiones pues tienen que tener un sentido. Entonces hay que valorar ese impacto financiero, ¿ok? Eh, entonces la herramienta me permite hacer una estimación preliminar, luego por supuesto que tomar una decisión con lo que me arroje la herramienta, ¿de acuerdo? Y luego cuando pasan los años, pues uno tiene que echar para atrás y decir, bueno, vamos a ver cuánto le invertí a esto realmente. Lo que estimé con la herramienta o ha habido más gastos imprevistos o que simplemente yo hice el costo total y no lo hice de manera muy simple, sí, así como al Tum, ¿verdad? Tin Marín. Y, y luego las cosas son mucho más complicadas. Pues vale la pena comparar, ¿verdad? Lo que yo había estimado con lo que realmente pasó para que en siguientes necesidades, pues se hagan estimaciones cada vez mejores, ¿verdad? Ok, el costo total de propiedad tiene diferentes componentes. Lo vamos a ver ahora según la visibilidad de esos componentes y luego dentro de un momento vemos desde otro punto de vista, desde otro enfoque. Como les comentaba al principio, pues tenemos costos directos y costos indirectos. ¿De acuerdo? Uy, perdón, que se me fue una cosa por aquí. Ok, en costos directos tenemos el hardware, lógicamente. No podemos tener nada si no tiene hardware. Informática al menos, ¿verdad? No les digo nada que no sepan ustedes. Y por supuesto el software. O sea, al final de cuentas lo que estamos haciendo es implementar software. El hardware es el elemento físico y el hardware el dinámico, ¿verdad? El que va cambiando. Otro costo directo muy importante, pues es el costo de la mano de obra. En este caso es mano de obra que se dedica específicamente al desarrollo o a y la implementación. Claro, si yo no estoy desarrollando el software, sino que solamente lo estoy comprando como una licencia, pues sería el costo de licenciamiento, ¿ok? El que tendría que tomar en cuenta. La implementación a huevo siempre hay que hacerla, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. No importa si es un software exógeno o si es un software hecho en casa a medida, ¿verdad? Hay que implementarlo y eso requiere un gran esfuerzo, todos ustedes lo saben, de capacitación, soporte y demás. Pero importante, la implementación son los costos preliminares, ¿ok? Lo que tú necesitas para echar a andar el software. Ya cuando el software ya está implementado, ahí empiezan otros gastos y empezamos con los costos indirectos, ¿ok? La energía eléctrica no suele ser un costo muy alto, ¿ok? Pero hay que tomarlo en cuenta eventualmente, ¿verdad? No es lo mismo tener una mesa con una silla que una computadora prendida todo el día. A esa energía hay que pagarla. Entonces, vale la pena tomarlo en cuenta, aunque sea un costo indirecto pequeñito. Las telecomunicaciones sí son un costo directo eventualmente importante, ¿verdad? Sobre todo, por supuesto, si estamos basándonos en una plataforma web ubicada en la nube. ¿Ok? En ese aspecto, definitivamente necesitamos pagar mucho dinero de conexión para Internet para que sea garantizada, ¿verdad? No es un turbonet de los viejitos. Ya es una conexión de fibra redundante, lero, lero. El almacenamiento, sin duda alguna, es probablemente uno de los costos más importantes en estos momentos, aunque cada vez es más barato. Las cosas como son, ¿verdad? Cada vez uno tiene más teras y teras y teras y puedes tener réplicas por aquí y por allá, o puedes tener un sistema híbrido que trabaje localmente y una réplica en la nube, por si acaso, ¿verdad? De repente se nos arruina el servidor.
ese almacenamiento poco a poco se ha ido abaratando, pero si estamos hablando de una aplicación pues muy que utiliza muchas imágenes médicas, por ejemplo, eso es una barbaridad de datos lo que consume. ¿Ok? Si estamos hablando solo de expediente clínico, si estamos hablando de epidemiología, todo lo que sea texto, números, textos que no sean imágenes ni nada, eso es muy barato porque ocupa muy poco espacio y se puede comprimir mucho. Pero todo lo que sea imagenología, ahí prepárense. ¿Ok? Eso es otra liga completamente diferente porque cada imagen, cada resonancia, cada ultra es una barbaridad de datos lo que se necesita para consumirlo. Aquí sí interviene mucho el soporte técnico. Usuarios con problemas, aplicación que no funciona como se espere que hay que corregir, soporte eventualmente del almacenamiento de la base de datos que necesitamos ampliar, agregar más equipos a nivel servidor para que se mantenga el rendimiento del sistema, implementar o instalar más, ya no es implementación primera, ¿verdad? Ya no, ahora es que yo hice el sistema de expediente clínico electrónico lo puse en 5 consultorios de consulta externa, pero tengo 3 más. Ah, pero es que como no me alcanzaba la plata al principio, solamente puse los 5, pero ahora ya tengo platilla, ¿verdad? Me entró un poquito, entonces le voy a poner el cableado y le voy a poner la computadora al consultorio 8, 9 y 10. Ah, qué chévere. Bueno, pues eso ya es soporte técnico, eso ya no es implementación, ya está, el sistema ya está rodando, ¿ok? Entonces, normalmente se va a ir ampliando en sus capacidades. Y aquí hay un factor un poquito extraño, porque seguramente nadie se lo plantea mucho, pero es importante, el costo de tiempo de inactividad. ¿Qué significa eso? Es el costo que se produce cuando un sistema que normalmente está en producción deja de estarlo, tiene algún problema, básicamente. Me lo atacan, me lo tiran, o de repente se cae porque no es un sistema infalible, ¿verdad? Y se cae del todo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que ahí normalmente hay un costo reputacional. La gente, usted le puede decir al paciente, mire, es que no tengo sistema y como no tengo sistema no puedo acceder a su expediente, entonces no le puedo dar la atención que usted se merece. ¿Cómo se va a ir ese paciente? Pues enojadísimo. Entonces eso tiene un daño. Ya, bueno, hay gente que se lo plantea así de manera bastante cínica, ¿verdad? Bueno, no tienen otra opción, así que ya va a volver. Eso pues es la realidad, pero no es como debería ser, ¿verdad? Uno tendría que preocuparse por que las herramientas estuvieran disponibles y que todo el mundo se fuera satisfecho. Entonces, pues ese costo, uno lo puede echar, hacer una valoración sencilla, ¿verdad? De cuánto me va a costar reprogramar la cita, que esa persona eventualmente se agrave por no haberla podido ver de manera oportuna. Puedes hacer un promedio y decir, bueno, pues cuando el sistema no está funcionando, mis costos aumentan tanto, ¿verdad? Eh, También, bueno, a veces no solamente es una cuestión de que la inactividad me sea completa, ¿verdad? Sino que a veces los sistemas también se ralentizan un poquito, y también eso me impacta. Entonces, aunque no haya una inactividad total, pues puede ser tomado en cuenta, ¿verdad? Eso sobre todo cuando son sistemas no muy bien dimensionados. Eh, Generalmente los sistemas enlatados, yo los llamo así, enlatados, hechos que no están hechos a medida o no están hechos paulatinamente adaptándose a la necesidad, sino que son pues una cajita negra que yo compré y que sí, pues al principio funcionaba todo estupendo, pero al cabo de unos meses o de un año, eso ya empieza a petardear y ya la empresa que me la vendió, si te he visto, no me acuerdo, ¿verdad? Entonces el sistema sigue andando, pero cada vez peor, 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 peor. También eso empieza a producir costo de tiempo de inactividad. Y por último, también para tomar en cuenta en el costo de tiempo de inactividad, lo que yo voy a necesitar para poder hacer que el sistema vuelva a estar operativo. ¿Ok? No solamente lo que me cuesta que el sistema no esté operativo, sino lo que me va a costar, que normalmente es mucho, volver a poner el sistema en producción.
por ejemplo, si se me arruinó el servidor donde yo lo tenía el sistema, de dónde, cómo voy a hacer el traslado del respaldo, ¿verdad? El backup. Y lo voy a descomprimir y lo voy a instalar y voy a ver que efectivamente están todos los datos, hasta qué día tengo datos en el respaldo. Todo eso es tiempo, tiempo, tiempo y tiempo, ¿verdad? De personas especialistas generalmente, para que el sistema vuelva a andar. Así que eso también tienen que tomarlo, ¿verdad?, en cuenta. Bueno, eso es, hemos visto componentes del costo total de propiedad según cómo lo vemos, ¿verdad? Cómo vemos esos costos directos e indirectos. Ahora lo vamos a ver según las características que tiene. ¿Ok? Vamos a ver costos iniciales, hardware, software, eh, todas las actividades de formación de los usuarios, las consultorías que tengo que hacer para identificar y diagnosticar eventualmente eh, la situación y ver si es posible implementar una herramienta así. Luego ya viene la parte operativa, ¿verdad? Vamos a hacer todo el mantenimiento de la herramienta. Vamos a atender a nuestros usuarios cuando tengan algún problema, necesidad de capacitación específica. Necesitaríamos comprar licenciamiento que eventualmente de manera recurrente tengo que estar pagando cada año, cada mes. Bueno, pero no, porque los servidores los tengo en una sala de servidores. Bueno, pues sí, pero entonces ¿quién paga el aire acondicionado de esos servidores, verdad? Y la energía y todo. La sala de servidores normalmente ocupa un espacio. Bueno, pues si tengo mucho espacio en mi establecimiento, qué chivo. Pero generalmente no es así. Estoy normalmente quitándole una habitación que podía ser para otra cosa y poniéndola para como sala de servidores, ¿verdad? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Esos son costos operativos. Luego, pues, co- costos de personal, por supuesto, ¿verdad? Las personas que están involucradas, como administradores, como desarrolladores, las personas que hacen toda la labor de soporte, de capacitación, quienes instalan las redes, todo eso, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y también, finalmente, pues cuando tenemos un sistema, normalmente él no se queda solito, tiene que o pasarle datos a otros sistemas para integrarlos, o vienen datos viejitos que yo no quiero perder y los tengo que utilizar en el nuevo sistema. Entonces es una migración. ¿Ok? También lo que les he contado antes, cuando se interrumpe el negocio, cuando se cae el sistema, ¿verdad? Y tenemos que pasar a otra nueva instancia porque tenemos que recuperar una base de datos. También es un costo de migración. Toda la capacitación que yo hago permanentemente para mantener a mi personal actualizado y demás, pues esto es costo de migración. Y bueno, vamos a ver las fases en las que se divide el ciclo de vida del costo total de propiedad. Siempre vamos a empezar con un diagnóstico, una selección. Vamos a analizar cómo estamos. No podemos tomar la decisión así, sin más. Entonces necesitamos justificar generalmente y mucho más en el ámbito público, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el caso que me obliga a tener una herramienta, ¿verdad? Y bueno, hacer una evaluación de todas las alternativas que hay en el mercado. Eventualmente también apostar por mis propios recursos, mi propio equipo para hacer esa implementación. Y listo, elegir qué herramienta voy a utilizar. ¿Ok? Puedo hacer progresar la que ya tengo, puedo botarla porque ya no hay manera, ¿verdad? Ya está obsoleta técnicamente, necesito una nueva, pero tengo que migrar los datos. Entonces todo eso lo tengo que plantear en un diagnóstico y tomar esa decisión. De hecho, el costo total de propiedad pues se enmarca dentro de esta fase, ¿verdad? Después, compro la herramienta, por supuesto, o la desarrollo en casa. Hasta aquí, ahí no hay mucho que discutir, ¿verdad? Siempre, de alguna manera tiene que aparecer esa aplicación, por arte de magia no suceden las cosas. Y después vamos a implementarla, vamos a desplegarla, vamos a ponerla en cada sitio donde esperamos que funcione. Habrá cosas que funcionen mejor, cosas que funcionen peor, usuarios que se adapten de manera ágil a la nueva herramienta, otros que definitivamente les va a costar muchísimo. Y esa sí es la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que plantear, pues, con una estimación cuánto nos va a costar hacer todo ese despliegue. Luego que ya está implementada, desplegada, ya está lista, la ponemos en operación.
¿ok? Ya empieza a trabajar, él ya se convierte en una rutina, todo el mundo trabajando con ella, pero empiezan los problemas, pues típicos del mantenimiento, ¿ok? Que de repente una computadora da problemas y hay que cambiarla. Usuarios que encuentran formas alternativas de usar las aplicaciones y brincarse, pues a lo mejor algunos datos que son necesarios y se descubre y entonces hay que ver cómo se repone o cómo se corrige. O errores que da la propia aplicación y que obviamente pues hay que resolver. Alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Eh, Mm, Así que eso ya son gajes del oficio cuando están los sistemas ya en marcha, ¿ok? Y por último, no menos importante, las herramientas o las estás renovando o les estás agregando funcionalidad, sustituyendo componentes que se quedan obsoletos o las tienes que cambiar en algún momento. Hay herramientas muy malas que tienen, igual que el hardware, obsolescencia programada, ¿ok? Es un concepto que espero que ustedes conozcan en el cual pues cualquier herramienta tecnológica, dispositivo, eh, tiene una vida útil predispuesta por el fabricante de la misma. Y pues misteriosamente de repente uno se da cuenta de que esa herramienta pues ha dejado de funcionar como se esperaba. Ya se ralentiza o lo que sea. Y te empujan a que se produzca ese reemplazo porque obviamente les va a interesar que vuelvas a invertir. ¿Ok? En ese sentido, elegir buenas plataformas para no tener esa necesidad impuesta, ¿verdad? Esa dependencia es muy importante, ¿ok? Que ustedes se lo planteen. Al hacer el análisis de costo total de propiedad, pues esas cosas salen a la luz fácilmente, ¿sí? Porque obviamente tú no sabes cómo está hecha la herramienta, si tiene alguna cosa ahí hecha fea, pero cuando empiezas a hablar de, bueno, cuánto tiempo puede durar una plataforma basada en un sistema operativo X o y demás, ahí se empiezan a ver que hay algunos que eventualmente, por la historia que tienen, algunas plataformas o unas librerías, algunos sistemas operativos, pues sabes que no van a durar 4 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí se empieza a ver que eventualmente se necesita o hacer más o menos inversión en función de qué es lo que escoja como plataforma. ¿Ok? En el costo total de propiedad, pues van a incidir algunos factores importantes. La escalabilidad, como pueden ver, hasta qué punto un sistema va a ir creciendo, adaptándose a cómo la organización cambia. ¿Ok? Todos los sistemas que no se adaptan a lo que se necesita mueren en alguna medida, antes o después. Hay algunos que permanecen así como mucho tiempo en estado zombie, yo lo llamo así, porque la organización claramente ya está muy por encima del software, pero como no se tienen los recursos necesarios económicos, me refiero, para poder cambiar el software, pues ya es lo que se usa. No hay más, no hay otro, no tenemos más. Bueno, pero lo ideal es que uno plantee cómo los sistemas van a ir ampliando sus funcionalidades, no solo corrigiendo sus problemas, sino también ampliando sus funcionalidades en la medida en que la organización que los usa, pues va necesitando que se adapten, ¿verdad? Entonces, claro, tú puedes plantear pues sistemas que para ser flexibles o escalables necesitan un diseño, una arquitectura mejor o más costosa que otros que no. Entonces, a veces es un poco así, ¿verdad? Ah, bueno, si yo quiero que un sistema muy genérico que se pueda adaptar a largo plazo, necesito utilizar algunas aplicaciones o algunas estructuras más difíciles de manejar, pero que a largo plazo me van a durar más. Pero al principio me va a costar un poquito más desarrollar sobre eso, ¿verdad? Entonces, la escalabilidad es un factor muy, muy importante. Yo, por ejemplo, ahora mismo lo estamos viendo en el Ministerio de Salud de Guatemala. ¿Sí? Que es donde yo colaboro como consultor del BID, y vemos que hay algunas herramientas que se diseñaron, se desarrollaron a cortísimo plazo. Y ahora que las autoridades están pensando en utilizar esas herramientas
A nivel nacional, no se puede, no se puede. Sí, cuando eran un piloto en un lugar específico, pues todo funcionaba estupendamente. Pero ahora cuando se necesita poner esa base de datos a recibir información de todo el país, revienta, el diseño revienta. Entonces, eso es lo que pasa. Claro, la aplicación se veía bonita, ¿verdad? De cuando funcionaba solo en un pueblo, pero de ahí a ponerlo ya a nivel nacional son otros 5 pesos. Entonces ahí, pues hay mucho estira y encoge entre quienes la crearon, que por supuesto la consideran pues, una herramienta fantástica, ¿verdad? Indudablemente desde el punto de vista funcional para ese lugar donde se implementó, pues lo es. La expectativa de unas autoridades que ansiosamente necesitan una plataforma al primer nivel de atención y que obviamente han visto una aplicación funcionando y les parece que es solo pues copiar esa aplicación y ponerla en otro lado y ya funciona todo, ¿verdad? Y la gente de tecnologías a nivel central diciendo, eso está difícil, no se adapta, no va a crecer, va a tener este problema. Con razón. Y entonces se genera ahí todo una convulsión, ¿verdad? Pero es muy importante en ese sentido, sobre todo cuando estamos hablando de cosas que pueden explotar en dimensión, ¿verdad? Que tomemos en cuenta el factor de la escalabilidad para hacer un buen costo total de propiedad. Siguiente, la seguridad. Bueno, la última semana del curso va a ser dedicada exclusivamente a que platiquemos de temas de seguridad, porque hoy en día no podemos estar a salvo, honestamente, y menos con datos de salud. Antiguamente sí. Curiosamente había como una especie de no, eso, la gente malvada, ¿verdad? Como que el tema de la salud lo consideraba como santuario, ¿verdad? No se puede tocar, pero ahora no, ahora no. Ahora los temas de la salud son fantásticos para intentar chantajear a las instituciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado y vamos a hablar de eso en un módulo entero, ¿verdad? Ok. Otro factor importante es que estos sistemas informáticos no viven solos, jamás. Siempre se van a tener que integrar con otras herramientas de la institución o de otras instituciones. Y eso es muy caro, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta, no tanto porque tenga que pagar licencia, sino porque tengo que entender cómo funciona la otra aplicación. Tiene que existir estándares de conectividad entre ambas, APIs se llaman. Entonces, todo eso es un esfuerzo importante, ¿ok? Porque hay que hacerse entender entre aplicaciones como hacerse entender los equipos de desarrollo, de implementación que trabajaron en cada una de las aplicaciones que se tienen que integrar, ¿ok? Entonces, hay algunos que son muy prolijos y tienen mucha documentación y entonces es muy fácil y otros que no. Es todo lo contrario, no hay nada, es todo misterioso, ¿verdad? Entonces, esos costos hay que tomarlos en cuenta. También vamos a tomar en cuenta los factores como factor, cuánto me cuesta actualizar el sistema, ¿sí? Hay algunos que no me cuesta nada porque simplemente es tener a una persona o dos, un equipo de desarrolladores que le están agregando funcionalidades, que cada vez que se presenta un error pues lo corrigen. Bueno, y, y ya. Pero otras veces no, otras veces tengo que ver al fabricante, ¿verdad? Y hacer que reconozca que el sistema tiene un problema. ¡Ja! Eso cuesta mucho, porque tú puedes reportar que el sistema está dando errores y los fabricantes que no quieren gastar ni un solo centavo más, lo que quieren es venderte. Pero gastar horas de trabajo de su personal reconociendo que tienen problemas y arreglándolos, van a decir, lo primero que te van a decir es que el problema es tuyo. Y ahí se van a esconder. Salvo que sean muy profesionales y eso no pasa en El Salvador. Así que eh, es algo con lo que hay que anticiparse, ¿verdad? Que incluso puede ser, como pongo ahí en la diapositiva, que a veces los problemas sean tan graves y el desprecio que puede tener el creador del software ser tan grande o completo, simplemente que ya no se quiere hacer cargo, que pues ni modo, hay que tirar el software y poner otro. Y a veces es más caro intentar postergar
o reanimar la vida útil de un software en particular cuyo creador ya ni existe, que decir, bueno, pues hasta aquí llegamos con este, saquemos todos los datos de ahí y veamos qué otro sistema podemos implementar. ¿Ok? Muy frecuente. También tenemos que tomar en cuenta como factor que los sistemas en función de cómo son de grandes o de ambiciosos pueden ser más costosos, de hecho. ¿Ok? Entonces, valoraremos, deberíamos valorar esa dimensión eh, para calcular el almacenamiento que necesito de los datos, cuántos usuarios simultáneos van a estar. Pero eso va a depender, eso va a implicar más CPU, más memoria RAM, ¿ok? Mejor conectividad en función de la cantidad de personas que van a estar trabajando pero en paralelo, ¿verdad? En la herramienta. Así que todo eso lo tomamos en cuenta como factor también para el TCO y veamos que la edad de los sistemas pues es bien importante porque según se van haciendo mayores pues va costando más. ¿Ok? Salen nuevas tecnologías con mejor ergonomía, más fáciles de usar y bueno, pues eventualmente ya el sistema se me quedó viejito en ese sentido y la gente también empieza a tener mayor conocimiento, a experimentar con otras herramientas y va a querer que la herramienta que se usa en su trabajo pues esté también a la vanguardia, ¿verdad? Así que la edad del sistema es muy importante también tomarla en cuenta porque cuanto mayor o más viejito es el sistema, si yo no le he estado haciendo actualizaciones permanentes, pues más me va a costar. ¿Ok? Y por último, eh, ¿cómo voy a manejar la dependencia de quienes me hayan suministrado los componentes de esa herramienta? Tanto desde el punto de vista de hardware como desde el punto de vista de software. ¿Ok? Eh, si yo le compré a la herramienta unos fulanitos que vinieron de no sé dónde y de repente esos fulanitos ni siquiera tienen una sede en El Salvador, como pasa con Google y demás, ¿verdad? Que son, ahí está, ¿verdad? Tienes una su oficina y no sé qué, pero Google no factura en El Salvador. Bien chistoso. Ni Google, ni Microsoft, ni nada. Bueno, Microsoft quizás sí tiene sede, pero hay algunos que no. Entonces, ¿a quién le voy a pedir cuentas? En un ámbito jurídico, ¿verdad? Especial. Sí, le voy a poner una denuncia a Estados Unidos, con lo que me va a costar un bufete de abogados para que me hagan caso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Yo les sugiero con mucha vehemencia, ¿verdad? Que procuren evitar cualquier cosa de cualquier entidad que no tenga una sede establecida y con NIT en El Salvador, porque si no, salvo que no haya otra opción, ¿verdad? Pero sí es importante que tengan un distribuidor local, ¿ok? Para asegurarse de que ustedes pueden hacer valer sus necesidades, sus derechos como usuarios. Muy bien. eh, lo que normalmente vamos a querer además es que el costo total de propiedad pues se mantenga contenido, ¿verdad? Y eventualmente cada vez, si es posible hacerlo más barato, sin poner en riesgo la calidad del sistema, pues definitivamente voy a pretenderlo, ¿ok? Entonces, voy a hacer eventualmente un escenario. Ahora, cuando vean ustedes la práctica, van a entender qué significa lo de los escenarios. Voy a hacer, bueno, pues el sistema lo hago con tal gestor de base de datos o lo hago en la nube. Eso para mí va a ser un escenario. Si lo hago con otro gestor y lo hago on-premises, pues con otros servidores, pues este va a ser el segundo escenario. Entonces voy a comparar escenarios. Voy a intentar hacer el primero el ideal y eventualmente ir haciendo reducciones, ¿verdad? Entonces eso, ¿qué puedo hacer yo para ir reduciendo la cantidad de recursos que voy a dedicar para implementar un sistema? Bueno, primero, pues pensar en hardware más eficiente. ¿Más eficiente como qué? Bueno, pues ya lo habíamos hablado, como la virtualización y demás, ¿verdad? La funcionalidad y el licenciamiento, ya les conté que una cosa es en la segunda semana.
Una cosa es utilizar sistemas operativos y gestores de base de datos privativos que cuestan mucho dinero y otra cosa es usar software libre, que no cuesta nada, entre comillas, que gratis no son, porque siempre voy a necesitar gente que los administre, que sepa cómo instalarlos y manejarlos, pero que no tiene un costo de licenciamiento recurrente. Sí, son más rudimentarios que los otros, sí. ¿Tienen todas las funcionalidades que necesito? Ah, pues entonces me puedo ir por software libre. No, no hay ningún software libre que tenga todo lo que yo necesito. Pues ni modo calcular cuánto tengo que pagar de licencia. Ya, así es la cosa. Pero si yo quiero reducir costos, el software libre es una excelente opción. Y se lo voy a demostrar al final de la clase con un pequeño ejemplo. eh, en El Salvador, lo que hicimos en el Ministerio de Salud, a puro software libre. ¿Ok? Y personal contratado. O sea, nosotros tenemos un costo importante, pero con software libre lo hicimos bastante bien. En cuanto a desarrollo y soporte, bueno, pues hay algunos modelos que podemos valorar. El desarrollo hecho en casa, a medida. A veces es difícil justificarlo. A mí me decía un personaje, no uno, dos o tres, varios personajes ahí cuyo nombre no vale la pena ni mencionar, pero decían, ¿por qué el Ministerio de Salud va a tener analistas programadores y administradores de base de datos si nosotros nos dedicamos a la salud? No tiene ningún sentido. Mejor contrata una empresa que lo haga y va a salir más barato. Sí, así me decían, ¿verdad? En realidad la pretensión que tenían era oscura. Lo que querían era saquear los fondos que había de inversión para utilizarlos para otra cosa, en lugar de la inversión mínima imprescindible que había que hacer en informática. Pero lo disfrazaban de esa manera, ¿verdad? Y la realidad, y yo les dije, no, que díganme qué empresa, díganme, ¿quién me puede hacer un software así? ¿Ustedes lo conocen? No, pero debe haber. No, 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 no me cuente un cuento chino. Dígame cuáles. ¿Tienen algunos ejemplos? A, B. Dígame qué experiencias positivas tienen en el sector gobierno. No, ¿verdad? Ya no. Entonces, hay que hacer sistemas. Hay que hacer un expediente clínico electrónico. Hay que hacer una ficha familiar. Hay que mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Quién va a hacer eso? Entonces, como no hay respuesta, entonces hay que arremangarse, contratar a gente joven, salvadoreños, salvadoreñas, súper capaces. Vieran qué calidad de ingeniería se hace en El Salvador. De primer orden, lo reconozco. Tuve la dicha, el honor de trabajar con un equipazo de personas eh, que hicieron maravillas, literalmente. La envidia de toda la región. Ahí sí. Lo que pasa es que no se cacareaba mucho, menos como ahora, ¿verdad? Que cualquier cosita, ¡ala! Las redes sociales, ¿no? En las del 2010 o 2009 a 2019, todas estas cosas se hacían así, como bajo perfil, ¿verdad? Pero bueno, muy bueno. Y ya les digo, envidiados por todos. Eh, pero lo hicimos en casa, ¿ok? Porque no teníamos otra opción. Y también porque era la mejor opción. Aunque hubiera habido alternativa desde el punto de vista de adquisición, aún así habríamos preferido, por una cuestión de coherencia también ideológica, ¿ok? De visión, apostar por la gente propia y no para que el beneficio o y digamos, los, ese dinero, mucho dinero, eventualmente millones de dólares, no fluyeran hacia Estados Unidos, ¿verdad? O a otro país, sino que se quedara en casa. Entonces, en ese sentido, valía la pena. Otra opción, pues es la contraria, outsourcing, o sea, contratar a una empresa que te lo haga, ¿verdad? Eh, es muy difícil, aparte de lo que es una cuestión de ideología y demás, es muy difícil trabajar con empresas. Y yo se lo digo con mucha honestidad, porque las empresas no son hermanitas de la caridad. Las empresas, tú les dices quiero A y te van a dar A, porque tú firmaste un contrato que así lo dice, y no más. Y en el sector salud es muy difícil
llegar a ser suficientemente completo y correcto con lo que se necesita para que la empresa te dé específicamente todo lo que tú le pediste y que todo lo que tú le pediste en realidad fuera realmente todo, ¿sí? Con todos sus detalles. Normalmente los proyectos tienen un periodo de análisis de requerimientos limitado, un mes, 2 meses. Y en ese mes o 2 meses tienen que agarrar a gente experta, que normalmente ya tienen todo su tiempo absolutamente colapsado, ¿verdad? De trabajo. Y tienen que dedicarse a que unos ingenieros ahí comprendan lo que se necesita y realmente lo capten todo, ¿verdad? Eh, y sean capaces de, a partir de esas entrevistas, diseñar esa herramienta, ¿verdad? Y hacer suficientes prototipos como para, y que se prueben por parte de estas personas, de nuevo, muy ocupadas, con suficiente atención para que te digan, sí, sí, efectivamente, la herramienta trabaja como yo quiero, o no, 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 cambia por aquí, cambia por allá. La realidad es muy dura, muy, muy dura. Esa fase de análisis, diseño, desarrollo, implementación, eh, normalmente deben ser ciclos muy cortos y las empresas no tienen ese tiempo, ¿ok? Pero si ustedes están en un entorno donde todo está muy clarito y tienen un proveedor de desarrollo de software excelente, se quitan problemas y se quitan un gasto corriente de personas que analistas programadores que necesitan pues tener un salario todos los meses. ¿Ok? Hay digamos, una visión híbrida que es que, bueno, yo no puedo contratar personal. Eso nos pasaba eventualmente en algunas. Llegamos a un momento en el que nos decían, no, pero es que con fondos de préstamos ustedes no pueden contratar personal porque eso no es para gasto corriente, es un fondo de inversión. Entonces, lo que pueden hacer es contratar los servicios de una empresa o de consultores que trabajen por servicios profesionales. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Pero al más no haber, entonces se hace insourcing, que es, pues eso, muy bien. Yo contrato a una empresa que me provee el personal por un tiempo o consultores directamente por servicios profesionales, pero que trabajen en mi casa bajo mis necesidades y normas y para que se empapen de todo, ¿verdad? No es lo mismo que te lo haga alguien de fuera y que solo viene de vez en cuando a ver qué es lo que necesitas, ¿verdad? Como les digo, si yo tuviera que ordenar los tres modelos de desarrollo y soporte en función de mi experiencia y del contexto en El Salvador, después de ya 20 años de conocer ese contexto, prefieran in-house, prefieran hacerlo en casa con gente joven capaz, ¿ok? Como les digo, en las universidades de El Salvador se producen ingenieros excelentes, ingenieros e ingenieras magníficos para hacer todo lo que ustedes quieran. Si no pueden, porque no tienen cómo contratar personal, porque no hay dinero para esas líneas presupuestarias, entonces insourcing, ¿ok? Está bien, contrato una empresa que me da analistas, programadores y tal, o contrato servicios profesionales, pero que trabajen aquí y que sepan cómo son las cosas todos los días. Aunque no tenga yo la seguridad de que me van a hacer un entregable, ¿verdad? Un producto en un mes ni nada, sino que puede postergarse un poco, no importa. Es mejor así porque lo que hagan va a estar bueno, aunque se tarde más. Y eso es mucho mejor a que se pase el plazo y digan, no, es que ya no tengo nada porque fulanito que me iba a dar las especificaciones, no sé qué, nunca se pudo reunir conmigo. Entonces, esto es lo que he podido hacer. Y ya, y me voy porque ya se acabó el tiempo que usted me pagó y ya, chao. Imagínese. Eso pasa. Entonces, como última opción, el outsourcing, ¿vale? Muy bien. Otra opción, que de hecho la analizamos en la segunda semana, es, bueno, ¿qué me cuesta menos? ¿Lo hago lo hago aquí en casita todo o lo tiro a la nube? Depende del dinero que tenga. Yo les comentaba, ¿verdad? En función de dónde tenga más plata, si tengo fondos de inversión pero no tengo gasto corriente, fondos de gasto corriente, pues entonces claramente en casa.
No, a mí me va ingresando todos los meses, me dan presupuesto, ¿verdad? Entonces yo me lo puedo ir gastando, pero no tengo una gran cantidad de fondos de inversión como para montar un data center y todo eso a la nube. Y bueno, acuérdense que eso, además, la nube, pues hay que valorar la nube y lo demás. Pago por el uso y la escalabilidad, hasta qué punto se puede amoldar a mis necesidades de manera flexible y cuánto necesito de esa inversión inicial y soporte, ¿ok? Y otra cosa que se puede hacer para ahorrar costos es tener muy claro todo lo que, todo lo que tiene el sistema, tanto de hardware como de software, ¿ok? Hay que tener un control de inventario para que no hacer como compras así como a lo bestia, ¿verdad? Venga, voy a comprar 1000 computadoras porque sí, yo tengo 1000 consultorios. Pues sí, hombre, pero no vas a poder implementar 1000 consultorios en 2 meses, ni en 6, ni en un año. Entonces, se te va a quedar obsoleto la mitad del equipo que tú compres. Sí, a lo mejor hay que valorar, ¿verdad? Bueno, sí, pero es que si compro 1000, me los ponen más baratos. Cuesta mucho menos que si voy comprando de 200 en 200. Bueno, hacemos un análisis de nuevo de costo total de propiedad para ver si comprando, implementando de 200 en 200 o de 1000, que tarde un año, pues me sale más barato. Y ahí tomo la decisión. ¿Cómo voy a evaluar que esto está funcionando? ¿Ok? Bueno, vamos a utilizar la tasa de actualización. Cada cuánto tengo que hacer toda una renovación de toda la herramienta, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto me cuesta utilizar esa herramienta por cada usuario? ¿Ok? Normalmente eso se hace al año, porque hacerlo al mes es difícil, pero con herramientas licenciadas en la nube últimamente son alquileres mensuales. ¿Sí? O a lo sumo puedes, si quieres ahorrarte un poquito de plata, eh, puedes comprar 12 meses por adelantado y entonces te hacen como un descuentito, ¿verdad? Entonces tienes que tomar ese cuenta, ¿verdad? Ese es del costo por usuario. Eventualmente también voy a necesitar saber cuánto me va a costar cada transacción. Sí, cada transacción, por ejemplo, cada vez que abro un expediente, cada vez que lo actualice. Todo eso es CPU, memoria en uso. ¿Ok? Entonces tengo que calcularlo. Y por último, vamos a hablar del retorno de inversión, que como les anticipaba, pues vamos a intentar calcular hasta qué punto ese dinero que estoy necesitando invertir hoy, eh, al cabo de un tiempo de uso del sistema, todo ese tiempo que me ahorra por tener un sistema valorado, tiempo de las personas, ¿verdad? Si una persona para abrir un expediente, una persona, por ejemplo, una persona que trabaja en estadística, documentos médicos, antes tenía que hacer una tarjeta índice y luego pues hacer la hoja de identificación del paciente a máquina o a mano. Pues a lo mejor se tarda 10, 15 minutos en hacer eso, ¿verdad? Bueno, pero ahora con el SIS o con el SIAP anteriormente, apenas se tarda 1 minuto, 2 minutos digitando. Sobre todo desde que podemos obtener datos del RNPN y solo puedo componer el DUI, ¡flum! Ya me viene toda esa información. ¡Qué chiva! Entonces, he ahorrado un montón ese tiempo de esa persona, aparte del impacto que tiene en el público atendido, en las colas más reducidas. Bueno, es un tiempo que yo tengo que calcular, ¿verdad? Y si lo sumo a largo plazo, llega un momento en el que todo ese, todo lo que me cuesta ese tiempo, o me costaría ese tiempo, es mayor a lo que me costó el sistema. Entonces no puede defender la inversión. Decirle a la autoridad, mira, es que si yo implemento este sistema que me va a costar $200.000 ahora, dentro de un año, dentro de 2 años, en tiempo de las personas ah, que actualmente gastan mucho tiempo en hacer X, Y, Z cosas, pues ya pago lo que me costó y todavía empiezo a ganarle plata, ¿verdad? Eso es un retorno de inversión. Pero muy importante, necesito hacer algo, algo que es a veces un poquito confuso, la distinción entre el valor del sistema, que es eh, es eso que se produce cuando yo empiezo a utilizar la herramienta, como les he contado, y lo que me cuesta, ¿verdad? Obtenerla, implementarla, hacer que trabaje.
hay una distinción entre el valor y el costo. Por ahora solo hemos hablado del costo. Vamos a ver un pequeño videito de introducción a la herramienta que ustedes van a usar de tarea y después vamos a hablar del valor, cómo se calcula el valor de un sistema informático, que es algo también bastante importante. Veamos este pequeño videito de Elvid, que es el autor de la herramienta que ustedes van a usar como tarea y que les recomiendo después para que la usen cuando la necesiten. ¿Cuánto cuesta un proyecto de salud digital? Los costos de los proyectos de salud digital en los sistemas públicos raramente se calculan. Cuando se emplean medios propios, solo se suele contabilizar los costos de las licencias y los de las infraestructuras. Todos los sistemas de salud tienen graves dificultades para su financiamiento y eso genera graves problemas para asegurar la equidad. Por este motivo, los proyectos de salud digital deben competir con otras inversiones y con otros proyectos y eso obliga a calcular su costo de oportunidad. El método TCO, que son las siglas en inglés de costo total de propiedad, se refiere al costo total de la vida útil de un proyecto. Refleja no solo el costo de adquisición o desarrollo propio, sino también los costos de uso, mantenimiento e incluso liquidación del proyecto. El método TCO es un instrumento para el cálculo de costos. El método TCO no es, y no debe confundirse con ellos, un método de evaluación económica. No es una herramienta de gestión presupuestaria. No es un sistema de contabilidad analítica de costos. Y tampoco es un procedimiento que por sí solo permita la toma de decisiones. TCO es un método que permite el cálculo de todos los costos de un proyecto de salud digital, ni más ni menos. El método TCO se basa, como cualquier otro procedimiento para el cálculo de costos, en 3 pasos. Primero, identificar los ítems de costo. Segundo, determinar el valor de los recursos. Tercero, determinar la cantidad de recursos que se consumen. En primer lugar, se definen los ítems de costo, que son los elementos que van a consumir recursos en el proyecto. Por ejemplo, los recursos humanos o las licencias. En segundo lugar, se asigna el valor de cada uno de los recursos. Por ejemplo, el costo de una hora de trabajo de cada uno de los perfiles profesionales que participan en el proyecto. En tercer lugar, se determina la cantidad de recursos que consumirá en el proyecto cada uno de los ítems de costo. Por ejemplo, se calcula el número de horas necesarias para cada perfil profesional. Por ejemplo, el gerente, el jefe de proyecto, el desarrollador senior o el número de ordenadores personales que se utilizarán en el proyecto. Seguidamente, se calcula el costo total, que es el valor asignado a cada ítem de costo por el volumen de recursos consumidos. Para los cálculos anteriores, es necesario planificar el proyecto determinando sus fases. Un proyecto de salud digital tiene 4 grandes fases. Primero, estudios previos, que es cuando se analiza la viabilidad del proyecto, se analizan las diferentes opciones y se adopta una estrategia: comprar, construir o adaptar, entre otras posibles. Segundo, adquisición, desarrollo y puesta en funcionamiento. Tercero, uso y mantenimiento. 4, evaluación y cierre, que es la fase de abandono y sustitución de la solución digital por otra. En cada una de las fases se deben identificar los recursos que se van a emplear en cada tarea, su cantidad y su valor. De esta forma se calculan los costos de cada tarea en cada fase. Para facilitar el cálculo, los ítems de costo se agrupan en categorías. Para los proyectos de salud digital se consideran 5 categorías. 1. Recursos humanos. 2. Servicios profesionales externos. 3. Infraestructuras. 4. Licencias. Y 5. Otros costos operativos. En los casos en los que se considere necesario, al total de costos se le deben introducir los ajustes por inflación o por pérdida de valor de la moneda en que se financia el proyecto. Este método permite identificar tareas que podrían pasar inadvertidas. Por ejemplo, todas las tareas de gestión del cambio, que no se limitan a la formación
y que deben estar presentes en todas y cada una de las fases del proyecto. El método TCO también permite el análisis del costo de cada opción: comprar, construir o adaptar, entre otras, que es un elemento indispensable para tomar la decisión de cuál es la más apropiada. Que sea un elemento indispensable no quiere decir que sea el único para la toma de decisiones, porque hay otros factores muy relevantes que condicionan o pueden condicionar esta decisión. Por ejemplo, el volumen de recursos propios de ingenieros y desarrolladores, o la falta de experiencia de esos recursos propios, o la estrategia del servicio o sistema de salud. El Banco Interamericano de Desarrollo, con IN2, ha elaborado una herramienta para el cálculo del TCO de las soluciones de salud digital, que facilitará la adopción de las mejores decisiones sin olvidar prever todos los recursos necesarios para su desarrollo y puesta en funcionamiento. Muy bien. Bueno, pues esa es la herramienta que ustedes van a utilizar para hacer la tarea. Como han visto ahí, ha salido un par de imágenes, ¿verdad? Bastante sencillita. Yo les voy a colocar, no en este momento porque el Moodle está caído, pero cuando ustedes vean este video, ya va a estar también colocado también un pequeño video explicativo de cómo tienen que hacer la tarea. Igual que hicimos con la tarea del tablero de mandos y el uso de registros, que también tienen un video explicativo para que no tengan mucha complicación. Allí van a poder ver cómo se utiliza esa herramienta y qué es lo que tiene que hacer para cumplir con esa tarea. Es una tarea que se hace como en una media hora máximo, ¿verdad? O sea que tampoco les voy a entretener mucho tiempo, media hora, una hora. Muy bien, no se la enseño ahora la tarea porque el Moodle está, como les digo, completamente caído. Ahora sí, vamos a hablar de valoración de sistemas de información. ¿Ok? Muy importante. Em, Hemos hablado mucho de cuánto nos cuesta eh, obtener o desarrollar una herramienta, eh, pero eso solo es una parte del valor de una herramienta. Cuando yo ya utilizo una herramienta informática, las cosas cambian, porque yo ya no puedo prescindir de ella fácilmente. Ya tiene para mí un valor literal, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer ese cálculo? Eventualmente no es sencillo en algunos componentes, pero yo espero que con lo que vamos a ver a continuación les quede bastante claro cómo puede hacerse, ¿ok? Es complejo, eh, sobre todo porque no es fácil saber cuánto está impactando, sobre todo si estamos hablando de sistemas de salud, sistemas informáticos en salud pública. eh, el hecho de que haya una cola para cirugías por no tener bien administrado el calendario de quirófanos, por ejemplo, disponibilidad de los profesionales de la salud para atender cirugías, o la disminución de la cola que puede haber en estadística o documentos médicos para presentarse y abrir expediente, para solicitar una cita, eh, la cola en farmacia, etcétera. Pues tiempo de la gente que tendría que tomarse en cuenta como valor también, pero a veces es muy difícil de calcular. O incluso lo que tardan los profesionales de la salud en hacer su trabajo, simple y sencillamente con una herramienta o sin ella. ¿Ok? Eh, bueno, pues hay que tomarse la molestia de pensar cuánto podría valer eso para ver cuánto es lo que el sistema está aportando. ¿Ok? Y eso es muy importante que ustedes sepan, sobre todo si trabajan en el sector público, que es obligatorio. O lo era. No sé si actualmente la Corte de Cuentas, así como están las cosas, eh, está haciendo lo que hacía en mis tiempos, que llegaban a pedir el valor de todos los sistemas. Y no solo me lo pedían así, es que había que reportarlos a contabilidad, porque, y tenía toda la razón, todo el sentido, ¿eh? Un sistema informático, el valor de un sistema informático es tremendamente relevante dentro de lo que son los activos de una institución.
Si una institución trabaja con sistemas informáticos para muchas cosas, híjole, no es lo mismo que esa institución sin ellos. Y bueno, la Corte se encontró con casos bastante lamentables de instituciones muy importantes, ¿verdad? Que utilizaban sistemas pues viejitos y los reportaban a cero. ¿Cuánto vale este sistema? Cero. Pero ¿cómo va a valer cero si usted todos los días trabaja con ese sistema para tomar decisiones? Sistemas tan críticos como por ejemplo los sistemas de gestión aeronáutica en CEPA. Me acuerdo, me contaban algunos auditores sobre ese caso particular. Ah, es que es un sistema que se implementó en los años no sé cuál, en 2000, pero ya no le hemos hecho más actualizaciones, el sistema sigue funcionando bien y todo está perfecto. Tenemos soporte del fabricante, tal y cual, pero el sistema no está cambiando, pero como le hemos ido aplicando eh, el factor de valoración, ¿verdad? O cómo se llama? De depreciación, como si fuera una silla, vaya. Imagínate. Y entonces de repente el sistema llevaban como 5 o 10 años diciendo que el sistema valía cero. Un sistema que servía para gestionar toda la entrada y salida de los aviones. A cero. Claro, por supuesto, les dejaron a Cepa en aquellos años, le dejaron una mega observación, ¿verdad? Que tuvieron que superar. Y a nosotros en el Ministerio de Salud, pues nos hicieron más o menos lo mismo. Nosotros habíamos sido algo prudentes porque sí habíamos utilizado una forma de valorar los sistemas, pero muy, muy rudimentaria. Prácticamente, ¿cuánto vale un sistema? Bueno, pues hago una contabilización de lo que tienen, de la cantidad de líneas de código y eso es lo que digo que vale. Eso es un algoritmo pues, que se usó durante mucho tiempo, pero que claramente en la década pasada y en esta presente no, ya no sirve. Entonces hay que utilizar algunos métodos mejores y yo les voy a explicar el método al que llegamos en colaboración con la Corte, ¿ok? Porque a la Corte les gustó mucho un poco digamos, el ambiente que había en el ministerio y la intención de mejorar en ese sentido y nos pusimos manos a la obra, Corte y nosotros para hacer un método de valoración muy bueno. Y si a alguno o alguna le interesa que yo les comparta el documento que mandábamos a contabilidad, yo les voy a enseñar cuando terminemos estas diapositivas. Más o menos esas matrices son un poquito así como difíciles de entender porque es una hoja de cálculo con muchos datos. Pero ahí está, 9 años calculados, desde el 2009 hasta el 2018, todos los sistemas del Ministerio de Salud, con todas sus mejoras y sus cosas. Entonces, bueno, lo dicho, ¿verdad? Que no se despisten si les toca asumir este compromiso en el sector salud público. ¿Qué vamos a utilizar para valorar un sistema informático? En primer lugar, pues vamos a tomar en cuenta cuando empezamos a ver si un sistema es factible, ya estoy usando tiempo, ¿ok? Estudio prefactibilidad. ¿Cuánto me cuesta hacer el análisis? Ya, en serio, ¿verdad? A pensar qué es lo que necesito desarrollar, cómo lo necesito desarrollar. El diseño, que ya habla de la estructura que va a tener el sistema, qué componentes, cómo van a dialogar entre sí. Ya la parte de desarrollo, la programación y la puesta en marcha del sistema. Y, muy importante, todas las mejoras sustanciales, esta palabrita no es arbitraria, ¿ok? Realizadas posteriormente. Una mejora sustancial no es arreglar un bug, ¿ok? O un mal funcionamiento. Una mejora sustancial es agregarle un módulo nuevo a un sistema, cambiar una librería obsoleta por una actualizada, ¿sí? Mejorar el entorno gráfico, cómo se presentan las cosas para que los usuarios lo puedan utilizar mejor. Algo que realmente cambia y, valga la redundancia, le agrega valor al sistema o le reduce la obsolescencia que el sistema puede ir teniendo. ¿Ok? Por supuesto, otro elemento que yo voy a utilizar para valorar es cuánto me cuesta. eh, Estoy metiendo costos, ¿ok? O sea, dentro del valor, por supuesto, estoy usando costos. Los costos son una parte del valor. ¿Cuánto tengo yo para darle soporte a los usuarios, a los bugs que haya?
y demás, es costo de soporte. Punto importante. El valor de la información transaccional generada y almacenada desde su inicio, pues un sistema va ganando valor conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Cada dato que va ingresando va teniendo su peso, ¿ok? No solo en costo, sino en cuánto es de importante para que el sistema o la gente que lo utiliza diga, wow, aquí tengo ya mucha información que necesitaba, ¿ok? Y el valor de funcionamiento presente acumulado. Esto lo vamos a ver ahora ya con un poquito más de detalle, ¿ok? Para que vean en qué consiste el valor de funcionamiento presente. Muy bien. El valor de la herramienta, pues el valor de la implementación, valor de soporte, valor de la información y el valor de funcionamiento presente acumulado. Valor de la herramienta ya está claro, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto va a significar que esa herramienta esté funcionando y que yo necesite utilizarla para poder trabajar? El valor de la implementación o la implantación, lo que yo voy a necesitar para que pues, se ponga a funcionar, el valor de soporte, eh, cuánto voy a necesitar para sostenerla, el valor de la información, todos los datos que yo voy teniendo y el valor de funcionamiento presente acumulado son los usuarios que están trabajando con esa herramienta, ¿ok? Y que ya no pueden utilizar otra cosa más que esa herramienta para trabajar. Y el valor de la actualización, lo que yo voy a necesitar para que esa herramienta se mantenga siempre vigente, ¿ok? Vamos a hablar ya en detalle. Valor de la herramienta. Podemos tener elementos que están desarrollados internamente. ¿Y cómo lo voy a calcular? Porque eso es lo divertido de esto. Yo quiero ponerle una cifra a ese valor de la herramienta. Si yo tengo cosas que he hecho en casa, pues lo que tengo que hacer es ver cuánto tiempo y cuánto me ha costado el personal que ha hecho esas cosas. ¿Ok? Normalmente lo que voy a hacer es un promedio, porque muchas veces yo tengo un equipo de analistas programadores de 15 o 20. Y pues los que tienen más tiempo pues ya han ido mejorando en sus salarios y demás. Entonces, bueno, tengo que hacer un promedio o puedo ser suficientemente detallista y decir, no, pero es que estos programadores A, B, C, que son los que cobran esto, esto y esto, son los que están trabajando con este sistema y llegar hasta ese punto de finura, ¿verdad? Que no, yo voy a calcularlo, el cuánto me ha costado la hora de la persona A. Y como yo sé que A es el que ha estado trabajando con el sistema este, pues ese es el que yo voy a tomar en cuenta, no un promedio ni nada de eso. Pero el punto es que si yo tengo software desarrollado en casa, bueno, pues necesito entonces tomar en cuenta cuánto cuesta ese trabajo, ¿ok? En horas de trabajo. Si, por el contrario, yo tengo elementos que están desarrollados externamente, bueno, pues entonces tengo que tomar en cuenta lo que me cuesta comprarlo, pagar la licencia. O, muy importante, si son donativos, eso pasa mucho en el sector público. Ah, no, es que, qué sé yo, la OPS me donó ese software. O, eh, qué sé yo, todo lo que es VIH y demás, cuando tenía muchos fondos de la USAID, pues también traían bastante software ahí que a veces lo usábamos, a veces no. O UNICEF, el PNUD, un montón de organizaciones que siempre tienen herramientas bien chivas, eh, más o menos útiles para determinadas cosas. Ah, bueno, muy bien, yo le acepto la donación. ¿Por cuánto vale esa donación? ¿Ya? Hay que ponerle una cifra, no es, no, no, pero yo es que yo se la regalo. Sí, sí, usted me regala, ¿qué me está regalando? ¿Cuánto vale lo que usted me regala? Porque luego se va a convertir en parte de mis activos, de mis bienes intangibles, y por tanto yo necesito reportar eso como valor, ¿verdad? Y luego le voy a tener que dar sostenibilidad a ese valor. No es nada sencillo, pero tiene que ponérsele una cifra, ¿ok? Aunque sea donado. Hablemos del valor de la implementación o de la implantación. Normalmente aquí vamos a contabilizar temas de licenciamiento, ¿ok? Si estamos hablando de licencias que se necesitan en el año en que la aplicación se recibe, bueno, es cuando tengamos, si es un licenciamiento perpetuo, solo va a ser una vez y ya está, ¿verdad? Cada vez hay menos licenciamiento perpetuo. Ahora casi siempre es licenciamiento
que es recurrente. Y en ese caso, bueno, pues uno tiene que hacer normalmente como cortes anuales de eso, de esos costos de licenciamiento para considerarlo como valor de implementación. Si estamos hablando de aplicaciones desarrolladas internamente, bueno, en la etapa de creación de la herramienta ya estamos, ya lo hemos tomado en cuenta, ¿ok? Y dentro de la implementación vamos a tomar en cuenta también lo que nos cuesta que los usuarios sean capaces, sean hábiles para utilizar la herramienta, documentación, talleres, todo lo que yo necesite para que la gente lo utilice. Y un elemento que mencionó también el señor allí en el video es la gestión del cambio. Y hay que hacer un poquito de énfasis en ese sentido. Generalmente no es tanto que la gente aprenda a utilizar una herramienta, sino que se pueda desprender. O sea, una cosa es aprender, que todo el mundo es capaz, pero otra cosa es que tú puedas desaprender o desprender de la forma de trabajar que tenías anteriormente. Eso es muy difícil. Y en el sector de salud es particularmente difícil, porque tú ya tienes un hábito, ¿ok? Y la calidad de atención que tú das generalmente está asociada a esa rutina. En todos los sectores se pasa, pero en el sector salud es particularmente sensible en ese sentido. Entonces, que tú digas, eh, bueno, pero ya no trabajes con esto y con lo otro, sino que ahora trabaja con esta otra herramienta. Todo lo que tú aprendes a utilizarla con suficiente habilidad para igualar el tiempo que tardabas en utilizar la otra cosa, aunque fuera lápiz y papel, es duro, es duro. Y hay que tomarlo en cuenta. También te encuentras oposiciones que no son tan, digamos, legítimas como esa que yo les acabo de contar. Es que yo voy a pasar demasiado tiempo logrando tener habilidad con la nueva herramienta, entonces me cuesta mucho desprenderme del anterior y demás. Vale, eso es legítimo. Pero también hay personas que no quieren utilizar herramientas informáticas de ningún tipo o nuevas herramientas informáticas porque, bueno, de repente empiezan a contárseles algunas costillas que antes no, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes ves por hora? ¿Cuánto tiempo eh, ves a cada paciente? Eh, ¿A qué hora empiezas a dar consulta? ¿A qué hora te vas realmente de dar consulta, verdad? No la que marcas. Entonces, ahí hay mucha gente que eventualmente dice, uy, aquí me van a tener muy controlado y no me interesa. Entonces, ya eso no es legítimo. Ya eso son oposiciones por modus operandi complejos que se tienen, ¿verdad? Y que hay que tratar. Entonces, en gestión del cambio, eso se toma en cuenta y hay que valorarlo, ¿verdad? ¿Cuánto te va a costar vencer esas voluntades? A veces no es tan fácil. Bueno, de repente, en determinados momentos como ahora, ¿verdad? Que hay como, bueno, pues te suprimo la plaza si no lo usas y ya. ¿Qué? Así, coercitivamente, pues todo funciona, entre comillas, aparentemente bien. Pero bueno, vas a tener personal, digamos, chantajeado, ¿verdad? Te la van a devolver. Eh, lo normal es que no sea así, lo normal es que tú tengas suficiente poder de persuasión para que la gente utilice las herramientas. Y hay estrategias para lograrlo. Por ejemplo, nosotros en algunos establecimientos particularmente complejos, generalmente empezábamos con las personas que estaban a favor de utilizar nuevas herramientas y que tenían facilidad. Y esas personas generalmente nos hacían pues buena prensa, ¿ok? Un boca a boca de, oye, mira, la verdad es que claramente está funcionando muy bien. Y yo ya me acostumbré, está bueno. Por probarla, si tenés alguna duda me preguntas. Teníamos ahí nuestros champions, ¿verdad? Bueno, de hecho, particularmente para el expediente clínico electrónico, en quien abanderaba esa implementación y ha seguido siendo así en las gestiones actuales, no eran ingenieros, no era el director de TIC ni nada de eso, eran profesionales de la salud diciendo, hey, compañeros, colegas.
esto vale la pena. No es lo mismo que te lo digan fulanito ahí, que no tiene nada que ver con tu profesión, a que llegue un señor con su gabacha blanca y te diga, oiga, que esta aplicación está hecha perfectamente para lo que ocupamos, ¿verdad? Y funciona muy bien. Definitivamente eso convence mucho más. Es como que a mí me llegue un doctor, ¿verdad? Insigne, doctor, doctora, me diga, no, hombre, pero usa esa computadora porque esa es mucho mejor. Y yo decir, ¿me lo vas a, me vas a dar una lección de la computadora que yo necesito? Pues es como que yo le diga a un doctor o a una doctora cómo tiene que trabajar con sus pacientes. Obviamente, somos muy corporativistas. Entonces, lo ideal es que las personas que digan que se debe usar, pues sean del ramo. Y nosotros los que no lo somos, pues estemos allí apoyando, ¿verdad? Pero no de frente. Eso son estrategias de gestión del cambio. Y por supuesto el trabajo que este doctor en nuestros tiempos, ¿verdad? Hacía, eh, pues no puedo mencionarlo, no sé en qué está ahora, y lo puedo meter en un lío, pero me acuerdo mucho de él, realmente con mucho grado, y era nuestro abanderado, definitivamente, y su salario, una parte de su jornada la dedicaba a este trabajo de promulgación, ¿verdad? Y de convencimiento. Eso es un valor, un costo que tenía que incorporarse en el valor de la implementación, no de la implementación. Y bueno, pues si yo tengo datos viejitos y que quiero reutilizar, pues sus gastos de ingresar y migrar esa información. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver qué tiene el valor de soporte. Bueno, eh, ya sabemos, ¿verdad? Los sistemas necesitan gente que esté ahí permanentemente. Ahora todo es tele algo, ¿verdad? Entonces, a veces los sistemas pues solo tienen ahí un botoncito, un chatbot. Yo le digo, mira, tengo un problema con no sé qué. Y el chat tiene ya algunas preguntas ahí prefabricadas como para lo más común, pero si no, ya te conectan con alguien que te da el servicio remoto, ¿verdad? Antiguamente, hace unos 10 15 años, pues no era tan remoto, era ahí va alguien de la región a la unidad de salud de X a ver qué está pasando con la computadora. Y claro, eso puede ser a lo mejor un día, dos, tres días o hasta una semana en programar esa visita, ¿verdad? El caso es que ese costo de soporte técnico es parte del valor de soporte que hay que tomar en cuenta. Eh, Algunas labores, pues corregir algunos problemas de funcionalidad, típicos bugs que tienen las herramientas informáticas, todo lo que es administración de las bases de datos o de los sistemas operativos donde está residiendo el servidor y también de las máquinas clientes. Claro que es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque tú a lo mejor solo utilizas un navegador para entrar a la aplicación, pero igual el navegador se te puede quedar obsoleto, la máquina puede dejar de actualizarse por X motivo, qué sé yo, ¿verdad? Un montón. Pues todo eso también es parte de labor de soporte valorizable. Y todos los recursos humanos que vas a dedicar para dar esa atención, ya sea local, porque se van a desplazar donde está el usuario, o ya sea virtualmente, pues hay que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Así que eso es como lo que yo tengo que tomar en cuenta para el valor de soporte. Bien, ahora vamos a entrar en terrenos un poquito. Lo anterior es fácil de calcular porque son cosas bastante tangibles, ¿ok? Ahora vamos a hablar de si estos son bienes intangibles, pues de los datos, que son todavía cosas más intangibles de lo intangible, ¿verdad? Muy bien, cada cosa que yo meto en un sistema tiene un valor, ¿sí? No puedo ignorarlo. Cuantos más datos tiene un sistema, más vale ese sistema. Solo piensen en dejar de tener ese sistema. ¿Qué van a hacer sin esa información que ustedes tenían ahí metida? Entonces, obviamente tiene un valor. ¿Cómo cómo lo actualizamos? ¿Cómo lo metemos, verdad? ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, pues hay una manera. Eh, la que a nosotros se nos ocurrió y que la Corte nos dio el aval fue pensar en cuánto costaría haber obtenido ese dato en papel. Desde el punto de vista de extensión, cuántas hojas, tamaño carta, la impresión,
de imprenta, ¿verdad? No de impresora, no de impresora de inyección de tinta de estos que valen los cartuchos casi como lo que vale la impresora. Eso es una sinvergüenzada. No, no. Una imprenta así propia, ¿verdad? De cuánto puede costar, por ejemplo, una hoja ya con su formato de identificación del paciente, hecha en la imprenta del ministerio, por ejemplo. Ah, pues vale un centavo de dólar o algo así. ¿Y cuánto costaría al doctor o a la doctora o al auxiliar escribiendo cada campo en esa hoja en tiempo? Ah, bueno, pues puede tirar perfectamente 10 minutos rellenando aquí todos los antecedentes, la exploración física que le hace, eh, un diagnóstico principal, diagnóstico secundario, medicamentos recetados, todo eso, ¿ok? Pónganme cuánto cuesta pagarle a un doctor su tiempo. Ah, bueno, que utilizó de los 15 minutos que tenía para atender al paciente, utilizó 7 o 5 para rellenar un papel. Ah, bueno, pues esos 5 minutos del tiempo del doctor, ¿cuánto cuestan? Lo que le pagamos el salario al mes, 5 minutos. Hacemos la división y listo. Entonces, sumando eso, se puede calcular cuánto vale. Es una aproximación, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese dato? ¿Sí? Por supuesto, idealmente tendríamos que hacer otras consideraciones. Ese dato no solamente tiene un valor para la institución que lo guarda o que lo custodia, también tiene un valor para el público, para la persona atendida. Idealmente habría que tomar en cuenta ese valor también, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer ese cálculo? Es mucho más utópico, ¿verdad? Más difícil, pero idealmente habría que tomar en cuenta también eso. El valor de funcionamiento presente acumulado. Como les decía, aquí todo va también en cuanto a los usuarios que están utilizando el sistema. No es lo mismo pues, un sistema que utiliza una o dos personas a un sistema que utilizan 20, 30, 40, cientos de personas simultáneamente, ¿verdad? Ahí vienen otra vez curvas. ¿Y cómo puedo calcular yo cuánto vale cada usuario del sistema? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo estimar o promediar? Bueno, pues igual aquí también hicimos un experimento, igual con cierto aval. Si tenemos un sistema privativo arrendado normalmente, bueno, pues en este caso lo que nos cuesta la licencia podemos considerar que es el valor de uso, ¿ya? De cada persona usuaria. En el caso de que tengamos un licenciamiento perpetuo, o sea que yo compré la licencia y ya se quedó instalada, que como les digo, cada vez es más raro encontrar algo con licenciamiento perpetuo, bueno, pues yo puedo considerar lo que les pongo ahí, ¿verdad? Pues cuánto me costó en el año que lo compré y anualmente le voy agregando, lo voy incrementando por el porcentaje de la inflación y ya, ¿ok? Aunque esa herramienta también podría haber estado cada vez siendo más obsoleta, entonces hay un poquito más de polémica, pero, pero nos puede servir un poco como para tener una idea. Ahora, el punto es qué pasa con los sistemas que están hechos en casa, ¿ok? Ahí lo único que podemos hacer es decir, bueno, como afortunadamente ahora ya no hay nada que no tenga una alternativa privativa ofrecida por alguna empresa, pues lo que puedo hacer es ver cuánto cuesta una herramienta que hace más o menos lo mismo que la que hemos hecho en casa y tomar un promedio, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros decíamos, ¿cuánto puede costar una licencia de usuario, un usuario de un expediente clínico electrónico de una herramienta privativa que es hecha ahí, tal? Pues $100 al mes o $50. Vale, pues hay unas de 50, unas de 75, hagamos un promedio y eso es lo que nosotros consideramos que puede ser el valor de funcionamiento presente acumulado por usuario para ese sistema. Y multiplicamos por la cantidad de usuarios simultáneos que eventualmente tiene el sistema mes a mes, ¿ok? O año a año. Por último, el valor de la actualización.
como les decía, es importante que si un sistema no se actualiza, se deprecie. Ahí sí, este valor de la actualización va perdiendo. Eventualmente va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo. Si no le hago nada al sistema, va perdiendo vigencia hasta que eventualmente el valor de la actualización pues es cada vez más pequeño, es hasta cero. ¿Ok? Pero también puedo agregarle, el software tiene una ventaja con respecto al hardware. Todo lo que es tangible sí aplica la depreciación natural, ¿verdad? En el que, bueno, digo, yo proyecto que la vida útil de un bien, como un carro o como una computadora, pues a lo mejor son 5 años, 10 años. Entonces el valor inicial, cada año le voy quitando el 15, el 10% hasta que finalmente ya no tiene un valor. Sí. En el software no es así. El software, mientras siga teniendo utilidad, sigue teniendo un valor. Eh, pero tiene una ventaja y es que yo le puedo agregar valor. Porque si yo tengo un software y de repente le agrego otro módulo que hace otra cosa nueva, o le cambio una librería que ya se había quedado viejita, le pongo otra nueva, ¿verdad? Otra base de datos, la actualizo. Pues estoy prolongando la vida útil del software. Es una gran ventaja de estas herramientas. Entonces, definitivamente, ahí puedo hacer que el valor de la actualización no solo no disminuya, sino que aumente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, les voy a poner un pequeño ejemplo y con esto termino. ¿Ok? Ya como le pongo ahí en el meme, ¿verdad? Pues ha pasado ya un poquito de tiempo, 10 años, casi 10 años, desde que trabajé en el ministerio y que hicimos este experimento. Vale la pena que ustedes vean cómo es, aunque es un poquito ahí como feo, pero si alguien tiene interés en que se lo comparta, con mucho gusto me lo pide por correo electrónico y se lo mando, porque esto era información pública y yo la tengo. Claro, hicieron desaparecer toda esta información por X motivos, pero la realidad es esa, ¿verdad? Por ejemplo, vean el valor que tenían los sistemas al principio, en el 2009, cuando comenzaron las gestiones en las que yo trabajé. Todos los sistemas, hay muchos que están a cero porque ni existían, tenían un valor de 2.848.000. Ya al pasar del tiempo, a los 9 años, llegaron a un valor de 26 millones y medio. ¿Ok? Multiplicamos con los poquitos recursos que teníamos, prácticamente se invertían más o menos en el personal que se contrató a partir del 2011-2012. eh, Teníamos un costo de recursos humanos adicional de como 500.000. ¿Ok? $500.000 entre estas programadores y tal. Y bueno, pues el trabajo que estas personas, yo ahí, ¿verdad? También con ellos, como éramos un equipo, pues empezamos a multiplicar el valor del software que teníamos. Simplemente que empezamos a implementarlo en más sitios, empezamos a agregar funcionalidades, a hacerlo cada vez más importante, más vigente, y algún software pues se quedó un poco bloqueado porque ya no tenía nada más que ofrecer, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ver aquí el Simow. Pues bueno, ya tenía un gran valor en el 2009, un sistema muy antiguo, 2 millones, y se le agregaron algunas cosas, sesiones de causa externa y demás, y aumentó un poco de valor hasta el 2014, y a partir del 2014 se quedó en los 4 millones ahí un poquito estancado, y a partir incluso en el 2018 bajó de valor porque se quedó obsoleto. No sé si todavía se está usando con la misma infraestructura, pero ojalá que ya hayan actualizado eso, ¿verdad? Otro sistema, sin embargo, fue algo brutal. Por ejemplo, el SIAP, que es el que actualmente se conoce como SIS. En el año 2009 apenas se utilizaba en la consulta externa del Rosales y se implementó en la unidad de salud Díaz del Pinal, en Santa Tecla. Pero a partir de aquí lo agarramos, dijimos, este software tiene potencial y hay que mejorarlo, hay que hacerle un montón, lo hicimos de cero de nuevo. Y bueno, a partir del 2014, que ya cuando empezamos a invertirle fondos del BID, comprar equipo, implementarlo ya de verdad, y esto explotó, ¿verdad? Hasta llegar a los 6.760.000. Una parte importante
del valor del sistema integral de atención al paciente, por supuesto, son los datos de esos pacientes. Cuantos más pacientes teníamos metidos, más datos, pues más valía, ¿verdad? Eso es lo que se puede ver en total. Veamos, por ejemplo, lo que les cuento de cómo se calcula esto, ¿verdad? Aquí están los componentes del valor del sistema, de las mejoras sustanciales, cómo se incrementan los años de vida en función de cómo se ha ido agregando nuevos componentes. Aquí está la depreciación, que como ustedes pueden ver, pues se aplica una depreciación normal, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta el soporte anual de todas las personas que están asignadas para dar soporte? Aquí sobre todo se toman en cuenta las personas que estaban como personal de informática de regiones de salud y también algunos en CIBASIS, pero poquitos había en CIBASIS y en los hospitales. Y lo que les contaba, cómo cambió en función de la cantidad de datos que íbamos teniendo con ese cálculo que está por aquí abajo, ¿ok? Manual, está hecho manualmente de ese costo de lo que implicaría tener el expediente físico, ¿verdad? Y pasó en 9 años de $2.000 apenas, tenía muy pocos pacientes o muy pocos datos de los pacientes, a más de 1.200.000 dólares, ¿verdad? Y en lo que puede valer ahora mismo el SIS, que es el sucesor del SIAP, ni les cuento, ni les cuento. Ahora mismo perfectamente podría andar por los 50 millones de dólares el valor de ese sistema, como para prescindir de él, ¿verdad? Por eso yo me alegro mucho de que yo critico despiadadamente quizá algunas decisiones que se están tomando por parte de las autoridades actuales, pero una de las que definitivamente aplaudo, en fin, es haber sostenido todos estos sistemas y haber visto bien no sé, con la prudencia y la serenidad del caso, eh, el valor, el valor real que tienen todos esos sistemas y bueno, que hayan sido hechos allí, ¿verdad? En El Salvador. Igual, otro valor importantísimo, como pueden ver, es el valor de funcionamiento presente acumulado, lo de los usuarios que utilizan el sistema. Prácticamente de no tener mucho, ¿verdad? Aquí no tenemos datos porque es que no sabíamos realmente cuántos había, pero eran poquitos. Y en cuanto empezamos a tener ya datos de cuántos usuarios empezaron a usarlo y pasamos de tenerlo en algún hospital por aquí y por allá a tenerlo en los 28 hospitales, ¿verdad? Digo 28 porque Mater, bueno, Maternidad y luego Hospital Nacional de la Mujer todavía mantenía su sistema propio y el Hospital Bloom también. Y todavía no estaba el Hospital El Salvador. Entonces teníamos 28 hospitales y bueno, y cuando empezamos a instalarlo en primer nivel de atención, hasta los 4 millones. Y así se calcula. Como les digo, si alguien tiene interés en que le comparta este archivito, con mucho gusto se lo puedo compartir para que lo tengan para su uso. ¿Ok? Bueno, pues listo. Eso es lo que yo les tenía que contar sobre la clase de hoy. De nuevo, van a tener un tutorial ahí para hacer la tarea y les publicaré este videito y el videito de la tarea pues en cuanto tengamos el Moodle activo. ¿Ok? Un saludo y que pasen. Bueno, que espero que hayan pasado feliz Navidad y que tengan también un bonito feliz fin de año. Hasta luego. Cuídense mucho.